Nosotros creemos en ese Dios que cumple sus promesas, amén, y que es fiel a su palabra. Entonces este pueblo hebreo nace de este hombre, de este varón que se gana el título de amigo de Dios. Cuando en la prueba, se puede decir que casi la prueba final, vamos a decir, cuando le pide a su hijo en holocausto y que no se rehúsa a ofrecer a su hijo, gloria al Señor, que fue la prueba máxima para un padre, para un patriarca, para un hombre de Dios. Yo no sé realmente, Abraham en su mente pensó: ¿por qué Dios me pidió a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es que quizá en ese momento se recordó cómo allá en Ur, o allá en su tierra con sus padres, con su familia, allá donde venía él, allá le ofrecían a los dioses paganos, le ofrecían a sus hijos. La gente tenía tanta fe en esos dioses que le sacrificaban a sus hijos. Y entonces Dios dijo: nada más te voy a recordar cómo allá ofrecían a sus hijos, y ahora yo te voy a pedir que me ofrezcas a mi hijo. Ay, Señor, qué difícil. Posiblemente digo, no, pues, ¿verdad? Él se escapó de morir, Abraham. Hay una tradición de Abraham, dice que lo iban a matar de niño, que su papá le pidieron a su padre que lo sacrificara, y su padre lo escondió en una cueva. Hay una tradición entre el pueblo hebreo, hay esa tradición, y después tuvo que salir, y bueno, pero eso no está en la Biblia. Lo que tenemos aquí es lo que creemos, gloria al Señor, ¿verdad? Lo que está escrito aquí. Pero hermanos, gracias a Dios, porque lo que está escrito aquí, gloria a Dios, para nuestra bendición fue escrito, gloria a Dios. Y entonces en el pueblo hebreo, en el tiempo de Cristo, hermano, sí es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que había dos clases de judíos. Había dos clases de judíos. Había los judíos de Palestina, amén, los judíos que nacieron en Palestina, los judíos que nacieron en toda esa región de Palestina. Esa región era Belén, Jerusalén, Judá, allá para el norte de Galilea. Los judíos de allí, ¿verdad? Se consideraban ellos que eran la pura sangre, pues, del pueblo hebreo, ¿no? Pero había la otra clase, los judíos que se habían ido en la dispersión. Cuando hubo guerras, cuando se los llevaban en la dispersión, allá se quedaban en las naciones, y a esos judíos se les llamaban los judíos de la dispersión. Entonces esas son las dos clases de judíos que había. Por eso, para entender la historia de la iglesia y para poder entender el mensaje y el sermón de Esteban, es muy importante que nos ubiquemos bien sobre los judíos, esas dos clases de judíos que había en el tiempo de Cristo y en el tiempo de Esteban. Porque los judíos de la dispersión, ellos no tenían la Septuaginta, ellos tenían las escrituras hebreas solamente. Y los judíos de la dispersión, ellos se habían creado y ellos habían nacido fuera de Palestina, en Grecia, en otros países, y ellos, muchos de ellos ya no sabían el hebreo, ya no conocían el hebreo, hablaban el idioma griego. Así como muchos hispanos que se vienen, mexicanos que se vienen, que ya están aquí en Estados Unidos de una segunda, tercera, cuarta generación, ya no hablan el español, hablan el puro inglés. Y cuando usted les dice que lean español, ellos no quieren leer, les da vergüenza porque no pueden leer el español, les da pena, ¿verdad? Entonces así estaban esos judíos, los judíos de la dispersión. Ellos no hablaban hebreo, pero tenían la fe que tenían los judíos de Palestina. Estaban unidos en la fe, en un solo Dios. Creían en un solo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, gloria al Señor, el Dios de la nación hebrea. Aunque estuvieran dispersos, estuvieran en Palestina, ellos creían en un solo Dios. Para ellos no había la idea de dos dioses, de tres dioses, no. El pueblo hebreo no fue, hermanos, politeísta. El pueblo hebreo fue monoteísta, creían en un solo Dios, aleluya, gloria al Señor.
La idea de un solo Dios, el pensamiento de un solo Dios, desde el Génesis la miramos hasta, hermanos, Apocalipsis, gloria al Señor. Y entonces el pueblo, aunque, hermanos, eran judíos, creían en un solo Dios, compartían esa fe y se gozaban porque creían en un Dios. Podían reunirse en las sinagogas, y algunos judíos de allá de la dispersión, algunos decían: voy a ir a Jerusalén este año a celebrar la Pascua en el templo. Y ahí se reunían, muchos venían, se reunían en el templo porque decían: vamos a adorar a Dios, vamos a celebrar. Allá en Jerusalén se pone muy bonito, se pone muy alegre, gloria a Dios. Las familias vienen de Nazaret, de Galilea, de muchas partes de alrededor, y se juntan de todas partes. Allí en Jerusalén muchos se reúnen y allí adoran a Dios. Había ese pensamiento. Los judíos de Palestina y los judíos de la dispersión creían en un solo Dios. Amén. Lo amaban, lo adoraban, y no había ningún problema en cuanto a ese pensamiento. Podían brincar, saltar, llorar, aleluya, y exaltar al único Dios verdadero, gloria al Señor. Y otra enseñanza que compartían también y que estaban de acuerdo era que el pueblo judío de Palestina, los hebreos de Palestina, ellos y los judíos de fuera de allá de la dispersión, que no sabían hebreo, algunos, pues ahí había intérpretes. Cuando iban allí a Jerusalén tenía que haber traductores, intérpretes ahí para que les interpretaran del hebreo al griego. Había traductor. Mientras alguien estaba hablando hebreo, había un traductor en griego ahí. Gloria al Señor. Porque el griego era el idioma de todo el imperio romano. Gloria a Dios. Y entonces ellos también creían que iba a venir el Mesías, el ungido, el Salvador, el que iba a liberar al pueblo de Israel. Gloria al Señor. El pueblo judío de Palestina creía que iba a venir el Mesías. El pueblo judío de la dispersión creía que iba a venir el Mesías. Estaba escrito en las profecías. Compartían el pensamiento de un solo Dios. Compartían el pensamiento del Mesías, gloria al Señor. Pero había algo que no compartían. Había algo que no compartían. Porque allí había diferencia. Decían los hermanos, los judíos de ahí, hebreos, decían: las escrituras hebreas son las originales y son las escrituras de Dios. Las griegas no las aceptaban, porque la escritura griega era las que usaban los samaritanos. Ahí enseguidita de Judá usaban los samaritanos, usaban las escrituras, la Septuaginta. Esas estaban escritas en griego. Y los judíos de Samaria y los judíos, los samaritanos y los judíos no se miraban bien entre sí. Había diferencias. Y todos los hebreos de la dispersión, los dispersos, ellos, hermanos, leían las escrituras griegas. Y los judíos de Palestina, ellos no aceptaban las escrituras griegas. Ellos decían: no, esas no son las escrituras verdaderas. Y ahí había diferencia. Otro pensamiento que no compartían era el templo. Los judíos de Palestina decían: el templo es el centro, es el lugar donde todos deben venir a adorar. Este santuario que Dios ordenó, Dios lo diseñó. Dios le ordenó a Salomón, Dios le ordenó a Zorobabel, a Esdras, Nehemías. Todos fueron y trabajaron en la ciudad, en los muros y también en el templo. Ellos, los judíos de Palestina, tenían miraban el templo casi como un ídolo. Como un ídolo. Y los judíos de la dispersión, ellos decían: no, el templo no es un centro allí donde todos debemos ir a adorar. Los judíos de allá de fuera de Palestina decían: Dios está en todas partes. Dios está en todo el mundo. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es el rey del universo, gloria a Dios. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies.
Y cuando hablaban así los judíos de allá afuera de la dispersión,